La pregunta que tenemos que contestar es si esta función es diferenciable en el punto 0, 0. ¿Qué tenemos que saber de teoría? Tenemos que saber que si una función de dos variables f de x, y z de f de x, y, por ejemplo, la llamamos así, admite derivadas parciales f' de x y f' de y en el punto, y al menos una de ellas, al menos una, es continua en el punto, claro. Entonces diremos que la función es diferenciable en ese punto. Veamos con ' función, f' con respecto a x. Derivamos con respecto a x como si la y fuese constante, como es una raíz cuadrada, 2x dividido 2 por la misma raíz. Admite derivada x bien, si derivamos con respecto a y, pues lo mismo tendremos, pero aquí tendremos una y aquí tendremos x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, al menos una de las dos tiene que ser continua. ¿Cómo sabemos si es continua? Pues si el punto x, y tiende al 0, 0, según la recta y igual a mx, vamos a ver qué es lo que ocurriría. Ocurriría que el límite cuando x, y tiende a 0, 0, por ejemplo, vamos a hacerlo para la primera derivada, es decir, de x dividido x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Bueno, pues la x es x y en el denominador tendremos x cuadrado también y aquí igual a m cuadrado x cuadrado. Podemos sacar factor común la x, a x cuadrado que fuera de las raíces x, y aquí me quedará así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que vemos que depende de m. Como depende de m, no existe el límite. Esto implica que f' de x no es continua. Bueno, pero hemos quedado que con al menos una sea continua, pues será diferenciable. Vamos a ver si la otra lo es. Hacemos el límite cuando el punto x, y tiende al 0, 0. Ahora lo hacemos de la derivada con respecto a y. Y lo hacemos según la recta igual a mx. Por lo tanto tendremos igual a mx. Y aquí de la misma manera que antes, pues podemos sacar factor común la x. Y aquí nos quedará 1 más m cuadrado. ¿Qué observamos? Que depende de m. Por lo tanto, la misma situación de antes. Depende de m. Eso quiere decir que no existe el límite. Y por lo tanto, la f' con respecto a y no es continua. Como ninguna de las dos derivadas parciales es continua, diremos que la función no es diferenciable en el 0, 0.